damos la bienvenida a todos los que participan en este acto académico virtual con nuestro hermano y amigo, el padre Víctor Codina. Queremos agradecer su participación y de una manera especial saludamos a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, que nos acompaña, a Monseñor Guillermo Elías, obispo auxiliar, a los vicarios episcopales que están presentes, a todos nuestros amigos, hermanos y hermanas de la Conferencia de Religiosos del Perú, teniendo al presidente también como moderador en este mediodía, al padre Raúl Pariamachi, y agradecemos de una manera especial a nuestro amigo el padre Víctor Codina, jesuita, español, que nos acompaña en esta tarde ya de este viernes 26 de junio. Todos conocemos al padre Víctor Codina. Como he dicho, él es español, nació en Barcelona, pero tiene el alma latinoamericana. Mucho tiempo ha trabajado en nuestro pueblo hermano de Bolivia como profesor de una entidad amiga y paralela a nuestra institución, en el ISET de Cochabamba, que ahora es la Facultad de Teología en Cochabamba, con un trabajo arduo a nivel pastoral y con una reflexión teológica sesuda que nos ayuda a pensar la experiencia de Dios desde nuestro pueblo latinoamericano y ahora la experiencia de Dios desde esta realidad tan peculiar que se nos ha presentado. Los últimos títulos de las publicaciones del padre Codina dicen mucho de su investigación teológica. Frente a una iglesia nazarena, donde se procura no extinguir el espíritu, el diálogo continuo de un teólogo del posconcilio, el espíritu del Señor que actúa desde abajo, son los sueños de un teólogo viejo, como dice él en su última publicación. Padre Codina, es un gusto tenerlo entre nosotros, le damos la bienvenida nuevamente y pues nada más, le damos la voz para que dirija su reflexión a este público que ansiosamente lo escucha en este día. Gracias, Padre Codina, por aceptar nuestra invitación y le damos la bienvenida. Bien, buenos días a todos y les agradezco esta invitación de ISE, de Confer. Un saludo especial a Monseñor y a todos los asistentes. Y me pidieron que reflexionara sobre el tema de la pandemia y ofrezco 5 interpelaciones de la pandemia a la fe cristiana. Entonces, la pandemia esta, junto a los mensajes siempre pesimistas y negativos sobre la salud y sobre la economía, pues también lanza otro tipo de voces y con motivo de la pandemia han salido otro tipo de preocupaciones. Gente que habla de la historia para mostrar que en muchos momentos de la historia de la humanidad ha habido pandemias. Otros señalan que esta pandemia nos ha centrado en valores esenciales como la vida, el amor, la solidaridad, y que nos obliga a relativizar muchas cosas que hasta ahora pensábamos que eran intocables. Ha caído nuestro orgullo de ser omnipotentes, protagonistas del mundo, señores de la ciencia y del progreso, y nos sentimos vulnerables, nos sentimos interdependientes. Entonces yo propongo 5 interpelaciones a los que evidentemente no son las únicas, pero algunas que me han parecido
importantes. La primera sería la pregunta, ¿dónde está Dios? Entonces, en esta pandemia, la gente, los cristianos, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite y calla? ¿Es un castigo? ¿Hay que pedirle milagros? ¿Hemos de devolver a Dios el billete de la vida, como Iván Karamazov en Los Hermanos Karamazov, al ver el sufrimiento de los inocentes? ¿Dónde está Dios? Evidentemente, no estamos frente a un simple enigma, sino ante un misterio, con mayúscula, un misterio que nos lleva a creer y a confiar en un Dios que es Padre, Madre, Creador, que no castiga. Dios no castiga, que es bueno y misericordioso y que siempre está con nosotros en el camino de la vida. Es el Emmanuel. Nosotros creemos en Jesús de Nazaret, que viene a darnos vida en abundancia y que nos da su espíritu vivificante, Señor y dador de vida. Hay un pensador judío, Elie Wiesel, que estuvo en un campo de concentración en Auschwitz y que sobrevivió y que es Premio Nobel de la Paz, que dice que en una tradición antigua judía se dice que Dios de vez en cuando, al ver el sufrimiento del pueblo, se retira a un lugar secreto y comienza a llorar. Yo creo que es una buena forma de expresar que Dios no se siente ajeno al sufrimiento nuestro, pero que al mismo tiempo respeta nuestra libertad y el curso de la creación. Entonces, esto no nos impide quejarnos ante Dios como Job, ante las dificultades, ni tampoco, pues como en el libro del Cogelet, pues ver que muchas cosas de la vida son vanidad, levedad, brevedad. Y tampoco hemos de pedir milagros porque Dios quiere que nosotros colaboremos para solucionar estos problemas que seguramente son fruto también de errores humanos, sobre todo de cara al cuidado de la casa común. Entonces, Jesús no nos resuelve teóricamente el problema del mal, ni del sufrimiento, sino que a través de sus llagas de crucificado, resucitado, nos abre a un horizonte nuevo que va más allá de su pasión, que es la resurrección, y de la identificación de Jesús con los pobres. Y esto ilumina nuestra vida. Entonces, ante la pregunta, ¿dónde está Dios?, podemos contestar, Dios está en las víctimas de esta pandemia, en los que sufren, en los que mueren. Dios está en los médicos y sanitarios que los atienden, muchas veces con peligro de su propia vida. Dios está en los científicos que buscan vacunas antivirus en todo el mundo. Dios está en todos los que en esos días colaboran y ayudan para solucionar el problema, sean creyentes o no sean creyentes. Dios está en los que rezan por los demás. Dios está en los que difunden esperanza. Entonces, me parece a mí que la primera reacción ha de ser no el miedo, sino la confianza en Dios. Y he escogido algún salmo de la liturgia de las completas de los domingos, que antes de dormir, el domingo propone un Salmo 90, algunas expresiones. Di al Señor, refugio mío, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Pues Él te libra de la red del cazador y de la peste funesta. Con sus plumas te protege. Bajo sus alas hallas refugio. Escudo es fidelidad. Quizá uno de los frutos de esta pandemia es que podemos encontrar a Dios donde quizá no esperábamos encontrar. Otra segunda interpelación. ¿Qué hay más allá de la muerte?
Comenzaré con una lectura de una psicóloga que decía que ante la pandemia convenía no ocultar a los niños la muerte, por ejemplo, de sus abuelos, de su abuela, y que a los niños pues no se les podía decir simplemente la abuela ha viajado, sino que hay que decir que ha muerto, ¿no? Para esto, decía él, hay que avisarles, pues está enferma, está grave, y finalmente hablar de la muerte de la abuela. Y aquí acababa el artículo, que lo que dice es correcto, pero yo creo que los niños o las niñas no se contentarán con que les digan que ha muerto, sino que preguntarán, ¿dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? Y los niños preguntan cosas que los adultos no nos atrevemos muchas veces a preguntar. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Evidentemente dependerá de cada familia, si son creyentes, si no lo son. Pero también estamos ante un misterio, ¿no? Entonces, muchas preguntas, ¿no? ¿Todo acaba aquí? ¿Desapareceremos en el espacio infinito? ¿Nos reducimos a unas cenizas que se echan al mar o que se guardan en una urna? En Bolivia ha habido gente que ha pedido que sus cenizas las echaran al lago Titicaca. La actual pandemia ha hecho reaparecer estas preguntas que son de siempre, pero que muchas veces han quedado olvidadas. Y las ha hecho reaparecer a nivel colectivo, algo que quizá colectivamente era un tabú. Pero en el fondo, estas son preguntas que la humanidad siempre se ha hecho continuamente a lo largo de la historia y que desde mentalidades diferentes ha dado cierta convergencia. No todo acaba aquí. Hay algo más allá. Hay una trascendencia, aunque el nombre que se dé sea diferente. Por una parte, yo creo que el agnosticismo actual es un fenómeno típicamente moderno occidental. La mayor parte de la humanidad, la mayor parte de la historia ha querido que hay un más allá. Ahora bien, la tradición judeocristiana también ha reflexionado sobre estos problemas y, digamos, el proceso es un proceso lento, ¿no? Un proceso lento. Y la respuesta no se clarifica hasta el Nuevo Testamento, hasta el Evangelio. Jesús es la resurrección y la vida. Ha resucitado, ya no muere más. Estuvo muerto, pero vive y tiene las llaves de la muerte y del reino de la muerte, como dice el Apocalipsis. La muerte ha sido vencida para siempre. Y así como el Padre por el Espíritu resucitó a Jesús, también nos resucitará a nosotros. Por tanto, ante la muerte, para los cristianos, la respuesta es el misterio pascual. Y aquí también los pintores, ordinariamente del mundo latino, cuando representan la resurrección, pintan a Jesús que sale del sepulcro y los soldados caen de espalda y desaparecen las mujeres. Pero en la Iglesia oriental, y muchas cosas yo creo que son más profundos que los latinos, representan la resurrección como el descenso de Jesús a los infiernos, es decir, al lugar de la muerte, al Sheol, pero que no queda allá, sino que sale de allá glorioso, resucitado, agarrando con una mano a Adán y Eva, símbolo de la humanidad. Por tanto, la resurrección es el triunfo definitivo de Jesús sobre la muerte y es una esperanza para todos. Y esto es lo que celebramos en la fiesta de la Pascua y lo que cada domingo nosotros en el fondo celebramos en la Eucaristía, el día del Señor resucitado. Ahora bien, a veces esta confianza en la resurrección y en la vida eterna ha hecho que a veces se expresara con un cierto pesimismo sobre la vida actual, ¿no? Entonces, por ejemplo, las formulaciones del miércoles de ceniza, somos polvo y en polvo nos convertiremos,
pues el mundo pues como valle de lágrimas, expresiones como huir del mundo, salvar el alma para el cielo, muchas veces han fomentado una cierta pastoral, podríamos decir negativa, con cierta pastoral del miedo, de la condenación, y por esto los pensadores modernos, los maestros de la sospecha, han acusado pues, de que la religión es el opio del pueblo, como sabemos, y por esto la Iglesia desde el Vaticano II ha insistido mucho en la dimensión positiva de la vida cristiana, por tanto, el compromiso cristiano con la historia, la defensa de la vida, la lucha por la justicia, la salvaguarda de la creación, la solidaridad con los últimos, el bajar de la cruz a los crucificados de la historia, construir el reino de Dios, etc. Pero quizá en estos últimos años el tema del cielo ha quedado olvidado. O sea, en las homilías, en las catequesis, pues muchas veces lo del cielo pues casi no aparece, ¿no? Yo escribí un libro sobre el cielo y casi como una especie de vergonzante, ¿no? No sabía ver si realmente la gente lo leería o no. Entonces yo creo que nos hace falta recuperar las dimensiones de la escatología, de lo último. Pero muchas veces también, yo creo que si somos sinceros, para mucha gente, el más allá se expresa en unas categorías que son filosóficas, que podrían ser las de Sócrates o las de Cicerón. En la muerte, el alma se separa del cuerpo, el alma sube, el cuerpo queda aquí. Esto, evidentemente, no es que sea erróneo, es propio de la filosofía griega. En el libro de la sabiduría también se expresa con estas categorías, pero para los cristianos el fundamento último de nuestra fe no es una filosofía, sino que es la fe en la resurrección de Jesús, en la Pascua, en el Espíritu que resucitó a Jesús y que resucitará a los que creen en Él y le siguen. Entonces estamos en un misterio, pero este misterio es fundamento de nuestra esperanza fundado en la Pascua. Lo que el ángel les dice a las mujeres que van al sepulcro es el motivo de nuestra esperanza. No está aquí, ha resucitado. Entonces, esta fe en el resucitado es la que nos debe llevar al compromiso con los últimos a buscar otro mundo posible. Entonces, volviendo otra vez a aquello del artículo del comienzo de los niños que preguntan dónde está la abuela, yo creo que si son cristianos, puede decirles tranquilamente, la abuela está en el cielo, está con Jesús, está con los seres queridos y un día nos encontraremos con él. Tercera pregunta o interpelación. ¿Las iglesias cerradas son un paréntesis pastoral? Claro, una de las consecuencias de la pandemia en muchos lugares, en Bolivia todavía, son que se han cerrado las iglesias durante prácticamente 3 meses. Todos recordamos aquella celebración que el Papa tuvo con una bendición urbi et orbi ante la plaza de San Pedro vacía. Entonces, ante la Semana Santa, muchos auguraban una Semana Santa pues muy triste, sin celebraciones, sin procesiones, sin vía crucis. Y sin embargo, todo el mundo ha reconocido que ha sido una Semana Santa sumamente profunda y rica. No solo porque la gente participaba mediáticamente de las celebraciones en la catedral o en nuestros templos, sino por algo más hondo. Porque se ha vivido de cerca la pasión del Señor en la pasión y el sufrimiento de los enfermos. Porque se ha leído el Evangelio y se ha rezado en familia. Porque se ha experimentado la ayuda a la gente mayor y colaborando con vecinos y agradeciendo a los médicos, a los sanitarios, a todos aquellos que han trabajado en favor de los demás. Entonces ha habido una novedad, y es que los protagonistas de esta Semana Santa
no han sido los curas, ni siquiera sus transmisiones mediáticas, sino las familias, los laicos y laicas, los jóvenes, las jóvenes. Se ha promovido una iglesia doméstica en la que los laicos son protagonistas. En el fondo, ¿quiénes son los que enseñan a rezar a los niños? ¿Es el obispo? ¿Es el papa? ¿Es el párroco? Son los papás. Entonces, quizá algunos crean que este cierre de las iglesias ha sido un paréntesis pastoral y que pronto se volverá a la situación de antes. Hay algunos sociólogos y teólogos, como el checo Tomás Halik, que afirma claramente que este es un tiempo favorable y de gracia, un kairos, un signo de los tiempos. O sea, a través de este cierre de las iglesias en este momento, Dios nos quiere decir algo. ¿Qué nos quiere decir Dios? Pues yo creo que el Espíritu nos invita a pasar de una iglesia sacramentalista y clerical a una iglesia evangelizadora. Lo voy a explicar un poco. ¿Qué sería una iglesia sacramentalista? Una iglesia que se identifica tanto con los 7 sacramentos que tiene el peligro de considerar al clero como el protagonista de la iglesia, el templo como su centro autorreferencial y que margina a los laicos, no se preocupa de la evangelización, del anuncio de la palabra, de la oración, de la formación cristiana, de formar comunidades de base, de formar un laicado de ciudadanos responsables y solidarios, etc. Esta sería una iglesia sacramentalista. A diferencia de una iglesia sacramentalista, una iglesia evangelizadora es la que hace lo que hizo Jesús. Ante todo, anunciar la buena nueva del reino de Dios, predicar, curar enfermos, comer con pecadores, perdonar, dar de comer a los hambrientos, liberar de toda opresión y esclavitud. Es el programa de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Dar vista a los ciegos, liberar a los cautivos, evangelizar a los pobres, anunciar la gracia y la misericordia de Dios. Evidentemente Jesús en la última cena instituye la Eucaristía, pero Juan escribe posteriormente, como sabemos, en lugar de la última cena, en lugar de contarnos en la última cena la Eucaristía, el hablado antes en el capítulo 6, nos narra del lavatorio de los pies y el mandamiento nuevo del amor, para evitar que la celebración de la Eucaristía se convierta en un rito y vacío. Por tanto, no se trata de minusvalorar los actos que son signos sensibles y eficacias de la gracia, pero iluminarlos a la luz de la fe y de la palabra, para que no se conviertan en magia o en algo puramente pasivo. Por esto me parece que es importante que el Vaticano II, quizá a diferencia de Trento, pone como la tarea principal de los obispos y de los presbíteros el anuncio de la palabra de Dios. Ciertamente, la Eucaristía hace la Iglesia. Sin Eucaristía no hay Iglesia plenamente constituida. Esto en el Sínodo de la Amazonía ha salido con mucha frecuencia. Pero esta frase, la Eucaristía hace la Iglesia, debe completarse con su contraparte, la Iglesia hace la Eucaristía. Es toda la comunidad, presidida por sus pastores, la que celebra la Eucaristía. Es decir, sin el tejido comunitario eclesial no hay Eucaristía. En términos teológicos eruditos, para los que conocen más la parte teológica, científica, en los sacramentos hay que unir a la dimensión objetiva de la gracia, el ex opere operato, la dimensión subjetiva y personal de la conversión y la fe, el ex opere operato. Y quizá hemos insistido tanto en el ex opere operato
contra los reformistas, etcétera, que el ex opere operantis ha quedado un tanto como olvidado. Y quizá en esta pandemia los laicos están recuperando el ex opere operantis, que quizá la habíamos dejado un tanto de lado. El cardenal Jorge Mario Bergoglio, en el cónclave de su elección como obispo de Roma, dio una interpretación muy original del texto de Apocalipsis 3:20, que dice que el Señor llama a la puerta para que le abramos, cenar con nosotros, etc. Ordinariamente se entiende que hemos de abrir nosotros la puerta para que el Señor entre en nuestra casa y cene con nosotros. Pero Bergoglio le dio otra interpretación. Dijo que lo que el Señor nos pide ahora es que le abramos la puerta y le dejemos salir a la calle. O sea, que no le dejemos encerrado en la iglesia, sino que pueda salir a la calle. Y por esto Francisco habla de una iglesia en salida hacia las fronteras, hospital de campaña, que huele a oveja, que encuentra a Cristo en las heridas del pueblo y de la iglesia, una iglesia que cuida nuestra casa común, pensemos en la Laudato Si, que callejea la fe, esta formulación de Francisco, que como María fue a toda prisa a visitar a su prima Isabel. Evidentemente no se trata de convertir a la iglesia en una ONG o en una obra social. La Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de Jesús, es la cumbre de la vida cristiana. Pero solo se va a esta cumbre por el camino de la fe y del seguimiento de Jesús. Cuarta interpelación. ¿Qué hacer cuando se nos cierran las puertas? En los medios de comunicación, al comienzo de la pandemia, siempre se hablaba de la salud, de los hospitales que estaban a borde del colapso, de los respiradores, etc. Después de un tiempo se empezaron a dar cuenta que el problema más gordo y principal era el económico y social que se avecinaba. Y ahora pues todo el mundo anuncia pues, los problemas económicos que están en el futuro. Y por tanto ahora las preguntas miran al futuro. ¿Qué futuro nos espera como familia, como país, como humanidad? ¿Tiene sentido la vida ante tantos interrogantes? Más o menos sabemos por dónde viene el virus, sabemos que la causa es un bichito, ¿no? Pero ahora no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, sociólogos, politólogos, economistas y pensadores nos ofrecen sus teorías sobre el futuro, pero con más interrogantes que certezas. Ha desaparecido la utopía y el sueño de un futuro mejor. Entonces, así como en la primera etapa, diríamos, preguntaban a la iglesia y los creyentes nos preguntábamos por Dios, por la muerte, etcétera, por el sufrimiento, por el problema del mal, ahora la pregunta es sobre el futuro. ¿Tenemos esperanza de cara al futuro? ¿Dios nos ha abandonado en esta tormenta? ¿Somos unos pobres náufragos sin saber ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos? ¿Tiene sentido esta vida? Entonces me parece a mí que es importante recuperar de la tradición judeocristiana no solo al Dios creador de todas las cosas, sino un Dios, Yahvé, que cuando se manifiesta Moisés, etcétera, se manifiesta como el que estará siempre con su pueblo. Un Dios de la historia, de la promesa, que lo libera de la opresión. Un Dios que en Jesús entra en nuestra historia, se encarna y tiene un proyecto de vida, de filiación, de fraternidad, de comunión, que es el reino de Dios. Y este Jesús, muerto y resucitado por nosotros, nos entrega su Espíritu, que es un Dios con nosotros, que cuenta con nosotros para construir un mundo diferente del actual. Un mundo solidario, justo, de vida, donde vayamos transfigurando la realidad y la abramos a un futuro de una nueva tierra, de una vida sin fin. Hay utopía, hay esperanza,
Hay sentido aunque caminemos a veces en la oscuridad de la noche. Dios no nos abandona nunca. Y hay un texto que a mí siempre me ha llamado la atención de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, 6 al 10, que es un tanto desconcertante. San Pablo quiere predicar en Asia y el Espíritu Santo se lo prohíbe. Pablo quiere predicar en Bitinia y el Espíritu de Jesús se lo prohíbe. Un poco desconcertante, ¿no? Un espíritu que le prohíbe a Pablo predicar el Evangelio. Pero aquella noche Pablo tiene una visión, un sueño de un macedonio que le dice, ven a salvarnos. Entonces se reúnen San Pablo con los compañeros al día siguiente, entre otros Lucas, y deciden ir a Macedonia a ayudar a los macedonios. Y por tanto ya hay un cambio en la ruta de Pablo y ya deja de dedicarse a los judíos y va hacia Macedonia, Filipos, Atenas y finalmente a Roma. El Espíritu Santo le cerró las puertas a una predicación a comunidades de origen judío y le abrió puertas hacia los gentiles. Quizá esto era su vocación desde el comienzo, pero Pablo, pues, durante mucho tiempo, pues, fue sin darse cuenta plenamente, y cuando se da cuenta de esto y va a Roma, los Hechos de los Apóstoles se acaban. Entonces, intentando actualizar este texto, podemos constatar que el Espíritu Santo nos está cerrando hoy puertas. No solo puertas de comercios, de hoteles, de fábricas, de escuelas, de estadios y de templos, sino nos está cerrando puertas a un tipo de sociedad, a un tipo de economía, a un tipo de política, de investigación, de ecología, que no generan vida, sino discriminación y violencia. El antropocentrismo tecnocrático moderno y el sistema económico vigente provocan muerte y víctimas. No nos extrañe que el espíritu cierre puertas y que esto nos produzca sensación de fracaso, de incertidumbre. Pero el Espíritu Santo, aunque nos cueste comprenderlo, nos está abriendo otras puertas, a otro mundo posible, con una economía solidaria, con la prioridad de los pobres y los descartados de la sociedad. Un mundo más ecológico, más sencillo y participativo, que no invierta en armas, sino en salud y educación, con trabajo y salarios dignos, vitales para todos. Un mundo más interconectado y pacífico, más cercano al proyecto de Dios. Para los cristianos también se nos abre una puerta hacia una iglesia no clerical ni patriarcal, sino a una vida cristiana con mayor participación creyente y comunitaria de todo el pueblo de Dios. No encerrados en un templo, sino formando una iglesia en salida, una iglesia que es más fermento que cemento. Y me parece que sería importante no intentar reabrir las puertas que el Espíritu nos ha cerrado. Yo creo que es nuestra tentación ahora, al acabar la pandemia, cuando ya comienza la desescalada, querer reabrir las puertas que hasta ahora estaban cerradas. Yo creo que el Espíritu nos está moviendo a no reabrir las puertas anteriores, sino ir por caminos nuevos hacia algo diferente. Evidentemente, todo esto no es algo mágico, supone una conversión para entre todos construir un mundo diferente. Y la pregunta es a ver si nosotros somos capaces de discernir en estas puertas que se cierran y se abren un nuevo signo de los tiempos, una siempre y nueva sorpresiva acción del Espíritu Santo. Todo es gracia. Hay utopía en el horizonte. Hay un principio de esperanza. Esta virtud que, como dice Peggy, es la más pequeña de las virtudes teologales, pero la que más agrada a Dios. En formulación de una mujer boliviana de un barrio popular de Cochabamba,
un día después de una charla, al final me dijo algo que en Bolivia es bastante corriente, imagino que en Perú también, la formulación, me dijo: Padre, Diosito nos acompaña siempre. Yo creo que es una gran formulación de fe, como una especie de credo popular que hoy día continúa teniendo vigencia. Y por último, la quinta interpelación: ¿cómo salir del actual caos? O sea, si buscáramos una palabra que resumiera todo lo que hemos vivido en esta pandemia, ¿no?, que afecta a la vida, a la economía, a la salud, al trabajo, instituciones, costumbres, etcétera, que nos ha hecho sentir vulnerables, pues quizá la palabra más cercana sería la palabra de caos. Entonces yo busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española qué es caos. Y hay una definición bastante sorprendente. El diccionario dice: caos es el estado de confusión en que se hallaban las cosas al momento de la creación, antes que Dios la colocase en el orden que después tuviera. Confusión, desorden. Entonces, evidentemente, esta definición de caos alude al comienzo del libro del Génesis. La tierra era caos y confusión, tohu vabohu, y oscuridad por encima del abismo, y un viento, que como saben en hebreo es femenino, la ruaj, un viento de Dios aleteaba por encima las aguas. Entonces, la tradición eclesial ha interpretado este viento de Dios como una referencia al Espíritu Santo, que con su aliento fecunda y da vida a toda la creación. En este sentido, el Espíritu creador y dador de vida es lo más opuesto al caos. Y una de las características de este espíritu bíblico es hacerse presente precisamente en momentos de caos, de dolor, de adversidad, en momentos de confusión, en momentos oscuros y trágicos de la historia personal y social, cuando sube al cielo el clamor desde el abismo, de profundis, el clamor de los afligidos. Es el espíritu que hace en la Biblia que mujeres estériles engendren jefes y personajes bíblicos importantes, de Isaac a Juan Bautista. El espíritu que el profeta Ezequiel anuncia a los israelitas desterrados, que se derramará sobre un campo de huesos humanos y secos para que éstos recobren vida. El mismo espíritu que cubre con su sombra a María de Nazaret para que sea la madre de Jesús. El espíritu que desciende sobre el carpintero de Nazaret que espera con los pecadores ser bautizado por Juan Bautista. El espíritu que guía la vida de Jesús y al morir en cruz lo resucita del lugar de los muertos. Este es el espíritu que Jesús prometió que enviaría a sus discípulos después de la pasión y que el Señor resucitado con su aliento derrama sobre los apóstoles encerrados y llenos de miedo, situación de caos, de confusión. El espíritu de Pentecostés que desciende sobre una iglesia pues pequeña, pobre, con miedo y en el fondo sobre toda la humanidad. Es conocida la expresión de San Ireneo, el obispo mártir de Lyon: el Hijo y el Espíritu son las dos manos con las que el Padre nos crea y guía a través de la historia. Los cristianos creemos que este espíritu, que actúa especialmente en momentos de confusión y desde el clamor del abismo, es el que está también presente en la actual pandemia y en la actual situación de caos mundial. Ahora bien, como hemos dicho también antes, sería un error pensar que todo va a cambiar milagrosamente por la sola presencia del Espíritu. No podemos ser ingenuos y caer en el fácil eslogan de que mañana, después de la pandemia, todo será mejor. Una cosa es el triunfo final del reino de Dios en la escatología
y otra muy diferente, su realización en la historia de cada uno. No existe el peligro de querer volver después de la pandemia a lo mismo de antes, a lo de siempre, en la sociedad, en la iglesia, en la política. Hemos de ayudar al Espíritu que siempre actúa a través nuestro. Dios actúa a través nuestro. Somos nosotros quienes con su fuerza interior, el Espíritu está presente, nos hemos de convertir y cambiar nuestro estilo de vida. Abandonar nuestro orgullo de creernos señores y dueños de la creación. Abandonar el machismo y el racismo. Abandonar una economía que enriquece a unos pocos a costa de marginar a una gran mayoría de la humanidad y destruye la naturaleza. Contamina la atmósfera y las aguas. Elimina bosques y selvas. Provoca sequías, hambre y migraciones de poblaciones enteras. El espíritu que nos impulsa a edificar un mundo diferente, más humilde, solidario, sencillo, sobrio, ecológico, que cuide de nuestra casa común y se sienta conectado con toda la creación, con una economía solidaria y comunitaria, que evite las actuales diferencias sociales y privilegie a los últimos, que invierta en educación, salud y vacunas, no en armas, ni en narcotráfico, ni en trata de personas. Que no cierre fronteras ni puertos a los inmigrantes, sino que comparta el trabajo y respete las diferentes culturas y religiones y se abra a la dimensión más espiritual de la vida. Leonardo Boff, en un artículo reciente, dice que el mundo después de la pandemia o será espiritual o no será. O nos convertimos a este espíritu del Señor, espíritu de vida, o no habrá futuro. Esto no se hará sin que todos y cada uno de nosotros paguemos un precio, un cambio de rumbo y de estilo de vida, personal, familiar, social, político, cultural y eclesial. ¿Estamos dispuestos a ello o queremos simplemente volver a lo de antes? Finalmente, y con esto acabo, pidamos a Dios que nos envíe de nuevo el viento de ese espíritu, esta ruaj femenina, para que aletee de nuevo sobre nuestro caos y renueve la faz de la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias al padre Víctor Codina. Estamos recogiendo algunas preguntas a través del Zoom o del Facebook. Claro, he tratado de sintetizar, lo propio hará el hermano Pachi. Así que he escogido 3. La primera se pregunta cómo vivir la misión en estos tiempos de pandemia, es decir, dónde tenemos que poner las prioridades de la misión de la iglesia. Una segunda, creo que muy relacionada con la primera, es cómo replantear la vida eclesial y el ministerio ordenado, en cierto sentido, más allá, no en contra, pero más allá de solo el estamento clerical y la pastoral sacramental. Y una tercera que creo que va por otro lado, pero también es interesante. Quieren saber cuál es su percepción, digamos, respecto del origen de este virus, si acaso es creado por el ser humano, por una potencia internacional o una corporación global. Eso, padre Víctor. Gracias. Bueno, vamos a ver. La misión y prioridades. Bueno, yo creo que, francamente, con el Papa actual tenemos muy claro cuál es la misión de la Iglesia y cuáles son las prioridades. Esta Iglesia en salida
esta iglesia sinodal, en camino, ¿no? La importancia que el Papa está dando a la sinodalidad. El próximo sínodo será sobre la sinodalidad, que supone escucharnos todos, discernir en conjunto. Y el Papa dice que entonces la iglesia tiene que ser una pirámide invertida, donde arriba estén los laicos, el pueblo de Dios, y abajo de todo estén los obispos y el Papa. Al revés de las pirámides que estamos acostumbrados a conocer, que es el Papa arriba y el pueblo abajo. Y las prioridades, yo creo pues que tanto lo del Laudato Si, como la cuestión de los pobres, la evangelización, todas las encíclicas y escritos del Papa, yo creo que son clarísimos, ¿no? Esta prioridad que da a los pobres, a los marginados, estos viajes suyos a Lampedusa, a Lesbos, esta insistencia en que no haya muros, sino puentes, la preocupación por los niños, por los ancianos, por las mujeres. Yo creo que son prioridades muy claras, muy claras. Entonces, de cara a la vida eclesial, a mí me parece que el tema sería lo de la evangelización. Yo creo que lo que yo decía, quizá hemos estado con una iglesia muy centrada en el ex opere operato, que evidentemente es algo irrenunciable, pero si no hay una evangelización, un anuncio de la palabra, una iniciación a la vida cristiana, una iniciación al misterio de Jesús, me parece a mí que el otro pues queda pues limitado a las viejas generaciones y algo clerical y encerrado en los templos. Y por esto el Papa, a mí me parece que esta exégesis de Apocalipsis, de que Jesús pide que le dejemos salir, me parece que es una exégesis bastante, muy original, no sé lo que dirán los biblistas, pero pastoralmente me parece a mí que es muy creativa. Y que la haya dicho el consistorio en el cual es elegido Papa, me parece a mí que es muy significativo. Como significativo es su nombre de Francisco, los jesuitas pensábamos que era Francisco Javier. No, es Francisco de Asís. Es Francisco de Asís. Y el cardenal Humes le dijo, acuérdate de los pobres. Bueno, entonces yo creo que esta línea es muy fuerte, ¿no? Yo he estado en el sínodo de la Amazonía y realmente el Papa muy sensible, mucho más que otros, a los indígenas, a las mujeres, etc. El origen del virus. Bueno, yo realmente no soy capaz no soy científico, pero por lo que dicen gente muy seria, parece que es consecuencia del cambio climático, es consecuencia del haber destrozado selvas, bosques, quemado cantidad de territorio y que evidentemente esto ha alterado totalmente pues, todo el equilibrio ecológico y todo el biosistema. Como dicen ahora expertos, que estos glaciares de la Antártida que se están descongelando, que eso también a la larga provocará pues, epidemias, porque seguramente que hay virus congelados que se descongelarán, no lo sabemos. Me parece a mí que todas estas intenciones de que ha sido un invento de un observatorio, sea de un laboratorio, sea de China o de Estados Unidos, me parece que esto tiene mucho de fake news, que tiene intereses más políticos que científicos. Yo creo que la gente seria, científica, cree que esto está muy ligado al cambio climático. Y en ese sentido, yo creo que la encíclica Laudato Si me parece a mí que es muy profética y que quizá la gente no se daba cuenta cuando el Papa la lanzó de todas las consecuencias y cada vez se va dando más cuenta. Incluso el hecho que después haya convocado el Sínodo de la Amazonía como un caso concreto en el cual la teoría del cambio climático no es puramente abstracta, sino que tiene hombres y mujeres concretos que lo sufren y que además ahora ellos están sufriendo la pandemia de una forma muy fuerte, pues me parece que esto confirma de que es algo que han sido los humanos los que hemos sido responsables de todo esto. Bien. Si te parece, Raúl, aquí tengo algunas preguntas que se han formulado
La primera de ellas dice así: en estos días hemos vivido como hombres y mujeres indignados han salido de los Estados Unidos protestando por la muerte de George Floyd, afroamericano que murió, como todos sabemos. Y la hija de este hombre dijo: mi papá cambió el mundo. ¿Crees, Víctor, que el coronavirus, la pandemia que tanto sufrimiento está provocando, cambiará el mundo y nos llevará a nosotros los cristianos a la transformación y a enfrentarnos a tantas pandemias enquistadas que existen en nuestro mundo? Una pregunta. Otra pregunta: ¿no será que el Espíritu Santo nos está invitando a repensar y recrear el cristianismo para que se inculture más radicalmente en cada cultura? Y aquí hay una tercera también. ¿Acabarán en este tiempo y para siempre el clericalismo y la autorreferencialidad, dando paso a que las mujeres laicas tengan su lugar también en la Iglesia, por ejemplo, y que los laicos en general tengan el protagonismo que les corresponde? De momento, estas tres preguntas podrían ser. Bien, lo del Floyd y a ver si lo que dijeron su familia, ¿no? Que va a cambiar el mundo. Es decir, puede cambiar el mundo si lo tomamos en serio y sacamos todas las consecuencias. Y ciertamente puede ser una ayuda, como está apareciendo ahora, pues para que la gente tome conciencia del racismo que hay todavía en la humanidad. Pero fíjense, después de la Segunda Guerra Mundial parecería que ya no habría más guerras. Después de Auschwitz, el mundo va a cambiar. Elie Wiesel, este judío que sobrevivió al campo de concentración y premio Nobel de la Paz, al final se suicidó. ¿Por qué? Seguramente porque se dio cuenta que la gente lo había olvidado todo esto. La Laudato Si, la gente ha cambiado. Chernobyl ha cambiado. La bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki ha cambiado el mundo. Por tanto, yo creo que tenemos cosas que nos pueden hacer cambiar, pero depende de todos nosotros. No es algo mágico. No es algo mágico. El replantear el cristianismo. Bueno, pues yo creo que sí, que el cristianismo siempre, el Papa actual insiste en que el espíritu es un espíritu siempre novedoso, un espíritu que nos invita siempre a crecer y a cambiar, a mejorar, para ser más fieles al Evangelio, ¿no? A mí me pareció interesante durante el sínodo la canonización de Newman. En muchos aspectos va por esta línea, tanto la importancia de los laicos como del progreso y del cambio y del adelantamiento en que la Iglesia cada vez va avanzando más en el conocimiento de la verdad. La tercera pregunta: ¿cómo pasar del mundo clerical y autorreferencial a un mundo más abierto donde los laicos sean protagonistas y las mujeres? Bueno, esto yo creo que el Papa ha sido muy fuerte. Ha dicho que el clericalismo era la lepra de la Iglesia. Yo creo que, hoy que el Evangelio habla de un leproso, yo creo que cosa más fuerte que no se puede decir, ¿no? Y la Iglesia autorreferencial, el Papa ha dicho clarísimamente, o sea, son cosas que hemos de interiorizar y convertirnos, ¿no? El sínodo de la masonía, el documento de trabajo, acaba con conversiones, nos hemos de convertir, ¿no? Lo de las mujeres, yo creo que también esto supone una conversión en todos, sobre todos los varones, ¿no? Y el Papa mismo, en el sínodo, llegó un momento en que dijo: yo creo que las mujeres no pueden, seguramente no están demasiado satisfechas con lo que hemos dicho aquí, y yo recojo el guante. Yo recojo el guante. O sea que todos hemos de recoger el guante.
yo creo que en este protagonismo de los laicos hemos de escuchar muy fuertemente a las mujeres. Y en el sínodo de la Amazonía, lo más impactante fue la voz de las mujeres indígenas, de Brasil, de Colombia, de Perú. Una colombiana que les dijo, imagínense, el sínodo con todo, el Papa y los obispos, les dijo: señores obispos, a ver si leen Mateo 25 y se enteran de una vez. ¿En qué sínodo, en qué congreso una mujer laica se atreve a decir al Papa y a los obispos que lean Mateo 25? O sea, cada vez el protagonismo es mucho mayor, yo creo que lo hemos de escuchar y lo hemos de tomar en cuenta para que realmente la mujer ocupe el lugar que le corresponde. Y el Papa también ha insistido mucho en una dimensión de la Iglesia mariana, ¿no? Mariana. O sea que también por aquí habría también una dimensión importante. Bueno, pero sobre esto se podría hablar mucho, yo no creo que sea el momento ahora ya más. Muy bien, gracias, Padre Víctor, por sus respuestas. Claro, obvio que hay muchas más, pero el tiempo ya termina. Quiero aprovechar para agradecer en nombre de la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú esta iniciativa de colaboración con la comunidad icetiana en esta buena oportunidad de escuchar al Padre Víctor sobre las interpelaciones de la pandemia. Está entre nosotros también siguiéndonos Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Queremos aprovechar para darle la palabra. Monseñor. Bueno, buenos días a todos. Padre Víctor, muchísimas gracias por su intervención que me ha permitido y nos permite a todos también volver a retomar tanto los ejes centrales de la intuición del Vaticano II y de nuestras conferencias episcopales y las opciones de nuestra Iglesia, como también nos permite renovarnos con esa sabiduría que usted tiene para poder enganchar directamente con las exigencias del tiempo que vivimos, especialmente el del sujeto popular, femenino, humano, marginado, vulnerable de nuestros pueblos. Y yo quería agradecerle y simplemente decirle que me parece que su reflexión justamente nos ayuda a intuir que en los cambios históricos, que son complejos y lentos en medio del caos, siempre tienen intuiciones sólidas a pesar de que las personas a veces actúen aparentemente en contra o con las tradiciones autorreferenciales que hay, ¿no? Quería simplemente contarle que estos días acá en Lima hemos tenido una gran alegría de que la gente no ha dicho aplaca tu ira, Señor, ¿no? Por fin, después de siglos, en el Perú no se dice aplaca tu ira, Señor. Quiere decir que la gente ya siente que Dios es amor. Y esto es muy importante porque eso es el derrumbe de la concepción clerical, encerrada, que presente, pretende que la gente sigue pensando así. Y una segunda cosa es que también la gente cuando ha salido por necesidad, no porque quiere hacer daño a los demás, porque es pobre. Y la gente ha querido quedarse, pero no puede. ¿No? Se puede morir de la enfermedad, pero de hambre sin duda se muere. Y entonces en la enfermedad podía curarse. Y entonces para proteger a sus hijos, etc. Y esa casi desobediencia cuestiona a las élites que, si bien han tenido razón, sobre todo los científicos, etcétera, que era mejor la separación social, que es importante, yo creo, pero que evidentemente nos hace ciegos ante la condición en que vive la gente, ¿no? La gente vive otra condición y la clase media, inclusive, a la cual pertenecemos la mayoría del clero y de los curas, pensamos que la gente es ignorante porque no hace eso, y no es así. Y curiosamente, entonces, esa sabiduría empieza a despertar poco a poco recuerdos que la gente pobre tiene desde los tiempos en que sus padres o sus abuelos se organizaban, cuando había terremotos, cuando había inundaciones, y entonces el sentido común popular
otra vez puede reemerger. Y si nosotros anunciamos el Evangelio adecuadamente, rápidamente la gente retoma el camino. Y eso me parece que está pasando en el pueblo, ¿no? Un sacerdote que vive ahí que me decía, ya estoy cansado, las rodillas no me dan de subir cerros, ¿no? Y yo le digo, claro, es que lo que pasa es que tú crees que vas a solucionar todo el problema con la concepción que tienes, pero conversa con la gente y ve cómo se hace. Hoy día todo ha cambiado, está autoorganizado todo un cerro completo, ¿no? Toda la parroquia de Juan Bautista. Entonces, esta confianza en la capacidad que el Papa nos ha señalado mucho, el pueblo ungido de Dios, requiere que nosotros consideramos a nuestro pueblo como sujeto, y tú, en cierto modo, lo has mostrado hoy día, ¿no? Porque ese sujeto sencillo, pobre, es protagonista de una historia que nosotros muchas veces desconocemos, pero que existe como historia. Es la historia que va anudando las sabidurías de todos los acontecimientos difíciles, se los va entrelazando, se va proponiendo nuevas cosas al mundo, solo que no escuchamos al pobre. Como dice el Coelet, había allí un pobre sabio que podía haber salvado al pueblo, pero nadie paró mientes en lo que el viejo y pobre decía, ¿no? Y yo creo que en este momento es un momento para escuchar, como que nuestro pueblo tiene una subjetividad, está ahí latente. E inclusive eso llega a la interpelación más grande, ¿no? Estamos ante una pandemia que ha producido una tragedia humana histórica en el mundo, primera, digamos, globalmente considerada, y que entonces me parece que empieza a abrir un camino de capacidad de despertar al yo subjetivo, moderno, egoísta, diríamos, y impositivo, una capacidad de sensibilizarse por los problemas del otro. Termino, antes de ayer hemos tenido un diálogo con las clínicas que, de una forma así desalmada, cobraban ingentes cantidades, en donde las personas que han amparado durante un mes o 40 días en sus clínicas han perdido todos los ahorros de su vida, ¿no? Ganando miles de dólares por gusto, simplemente para que los pobres no entraran a las clínicas y no pretendieran asistir. Y entonces cobraban duro para eso. Y a la vez para ganar y hacerse las fortunas de la gente, ¿no? De las pocas fortunas de la clase media. Bueno, lo interesante es que cuando nos hemos reunido para negociar, el gobierno me pidió asistir, solo una pequeña intervención, tanto de los dos intermediarios, que fuimos el profesor Max Hernández y yo, nos hizo decir, es que tienen razón, estamos haciendo una locura, es necesario cambiar y estamos dispuestos, y finalmente ya había un acuerdo, ¿no? Porque estaba trabajándose todo el día. Lo que sí siento es que todo el mundo está en este momento de interpelación y hace falta, digamos, abrir un poco una puerta y cambiar la forma, no mandarles, no ordenarles, sino suscitarles la capacidad. Y en ese sentido termino. Me alegra mucho porque me ha iluminado mucho, es que estamos en una época espiritual, ¿no? Ya Brodel lo decía, que las grandes épocas son cuando se cruzan y se acumulan todas las crisis. Se puede entender con sociología, historia, economía, psicología, etc. Pero un momento desborda tanto que solamente se puede extender con el Espíritu Santo, que entre en diálogo con el espíritu de la época que va surgiendo, ¿no? Y yo creo que eso nos falta a nosotros, dialogar, hacer un diálogo de espíritus, de la espiritualidad cristiana, del Espíritu Santo que nos ama gratuitamente y suscita en nosotros la recreación del mundo y las búsquedas espirituales de la gente, que son muy cruzadas, pero que tienen siempre un residuo de esperanza, ¿no? Y por eso yo le agradezco mucho, porque nos renueva y nos hace reafirmarnos en la tarea de dar testimonio del Señor en estos momentos, así sea muy difícil, ¿no? Y hay que dejar legado para que dure la capacidad de moverse en medio de la confusión. Felizmente, los autores actuales dicen que la mejor manera de situarse en una confusión es en el medio. Y curiosamente, Juan dice que se puso en el medio también, en medio de sus miedos, ¿no? Y usted también hoy día se ha puesto en el medio de nuestros miedos, y le agradezco muchísimo. Y que Dios lo bendiga mucho y que sigamos caminando siempre más con la sabiduría que usted sabe y con la tradición de los jesuitas que siempre nos acompañan con toda genialidad. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a Monseñor Carlos. Hemos llegado al término de nuestro encuentro.
Me parece que uno de los desafíos de esa pandemia es saber detenerse para hacer una lectura de fe de la realidad que nos toca vivir. Es una lectura que nos ayudará a aprender y descubrir el mensaje que nos transmite y encontrar un lenguaje adecuado para conversar con nuestros hermanos y hermanas que el Señor pone en nuestro camino. Y desde la Dirección de Estudios de ICET Juan 23, le damos nuestro profundo agradecimiento al Padre Víctor Codina, jesuita español, quien por los muchos años de experiencia en Bolivia ha logrado conocer muy bien nuestra realidad latinoamericana. Gracias, Padre Codina, por ayudarnos a hacer un alto en nuestro tiempo de confinamiento y también por ayudarnos a entender en estas 5 interpretaciones el nuevo sentido que debemos dar a estos tiempos de pandemia como cristianos. Quiero agradecer también a nuestro rector, Padre Juan José Salaveri, así como nuestros moderadores, el Padre Raúl Pariamachi, presidente de la CONFER, el hermano Francisco Sáez, hermano Pachi, profesor en ICET. Gracias a nuestros obispos, Monseñor Carlos Castillo, sus obispos auxiliares, que también nos acompañaron con su bendición en ese momento importante de reflexión y de compartir. Va nuestro agradecimiento también a todos los superioras de las congregaciones, a las religiosas, religiosos, y a todos los hermanos y hermanas, muchos, casi 500 personas, 440 en Facebook y 40 por Zoom. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Un profundo agradecimiento a Emanuel Lorenzo, presidente de la COES, y los demás estudiantes que nos han acompañado en la parte técnica para la buena realización de esta conferencia. Un saludo especial a toda la familia icetiana. Gracias por su participación. Que María, nuestra Madre, camine con nosotros. Que María, nuestra Madre, nos ayude a anunciar aquello que hemos recibido por la gracia y generosidad de su Hijo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.